La Escuela de Historia nos invitó a participar de la Semana del Historiador y la Historiadora y ante esta convocatoria nos propusimos pensar y problematizar colectivamente esta fecha, ya que los ejes memoria, historia y conmemoraciones son estructurantes del Seminario Historia y Memoria que dictamos desde el año 2017 en la Facultad de Humanidades de la UNSA. Para eso convocamos a compañeros y compañeras de las carreras de Historia y Antropología que compartieron esta experiencia formativa con nosotros, para volver a poner en cuestión los sentidos de estas fechas y aprovechar la ocasión para pensarnos de una manera crítica hacia adentro de la comunidad de historiadores. Nos interesa partir de problematizar los argumentos esgrimidos para situar como Día del Historiador el 1 de julio de cada año y advertir que remiten a una concepción de la disciplina vinculada a la escritura de una narración en torno a la nación y a una concepción de la historia que reivindica a los héroes y a las enseñanzas morales que dejarían para el presente. Los historiadores deberíamos preguntarnos por qué se elige y se legitima cada año una fecha que remite a la construcción de la nación a partir del proceso revolucionario iniciado el 25 de mayo de 1810, que sabemos no debería aparecer como un proceso acabado ni remitir a una idea de nación ya prefigurada en 1810, sino reconocer otras temporalidades y recuperar otros procesos y sujetos sociales. Entonces, ¿qué significa conmemorar? Significa hacer memoria, en el sentido de compartir referencias comunes que sirven a los miembros de una comunidad tanto para identificarse como para distinguirse de su entorno. Las conmemoraciones vienen a ser un elemento fundamental en la construcción de la identidad colectiva, en gran parte imaginada o inventada. Pero conmemorar no es nunca un acto neutral o anecdótico, sino que es un gesto fuerte en los conflictos de memorias. Y allí los historiadores emergen con voces autorizadas, pero que no son voces únicas. Por eso es importante preguntarnos por otras escrituras, por otras memorias, por los actores históricamente desplazados y, si es posible, pensar en conmemoraciones que incluyan otras voces y no solo las articuladas en los procesos de construcción de la nación. Si pensamos en la memoria como aquello que nos genera un sentimiento de pertenencia o una identidad común como grupo, entonces podemos pensar en las conmemoraciones como dispositivos que están anclados en reforzar esa memoria y por ende también la cohesión social. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar en los mecanismos a través de los cuales se construye esta memoria, cabe preguntarnos cuáles son aquellos elementos que son susceptibles de formar parte de esa identidad común. En este sentido, entra en juego un proceso que podríamos llamar de selección, en el cual algunos elementos son tomados y otros dejados de lado o descartados, pero siempre anclados a situaciones de poder y por ende de desigualdad. Esto nos lleva entonces a problematizar las prácticas conmemorativas. Por un lado, entender que existen una multiplicidad de memorias y que estas memorias no son estáticas, sino que son cambiantes. Y estas conmemoraciones se van a dar en el terreno del espacio público. En tanto, hay una pugna por imponer no solamente la memoria, sino los significados de sus portadores. Y esto nos va a dar, digamos, una lógica entre memorias que tienden a ser hegemónicas y memorias que han sido ocultadas históricamente de esos espacios. Para lograr problematizar las conmemoraciones es necesario partir desde una perspectiva crítica que nos permita reconocerlas como dispositivos que sirven para el reforzamiento de la memoria. En ese sentido, es importante pensar quién recuerda, cómo se recuerda y desde dónde se recuerda. Es decir, cuáles son los sentidos a partir de los cuales se realiza esta operación de recordar. En este sentido podemos decir que las conmemoraciones, los monumentos, las fechas patrias, los próceres,
son el resultado de una invención y al mismo tiempo de una construcción social que tienen que ver con la capacidad de crear discursos acerca de la realidad y hacerlos tanto asimilables como legítimos. El rol de los científicos sociales debiera suponer una operación crítica que, por un lado, permita reconocer el carácter preconstruido y fabricado de estos acontecimientos. Es la importancia o el rol que deben cumplir los científicos sociales y principalmente los historiadores, ya que no tienen que servir de legitimadores de esas conmemoraciones o sus usos o sus abusos a nivel político, sino más bien deben funcionar o debe leerse desde la historia problema, como decía Mark Bloch. Y en segundo lugar, en relación a esto, esta operación debiera permitirnos también visibilizar las tensiones, los conflictos y las luchas políticas que esto supone entre diferentes sujetos, actores, clases y grupos sociales. Por otra parte, las conmemoraciones son procesos de construcción de memoria. Por lo tanto, siempre están mediatizadas por el presente. De acuerdo con esto, las prácticas conmemorativas tienen una doble función. Por un lado, reforzar o alimentar este sentimiento de identidad entre quienes comparten la conmemoración, tanto sus promotores como sus destinatarios, y también generar una relación entre el pasado y el presente. Es decir, que las conmemoraciones van a generar un encadenamiento entre ese pasado que se quiere conmemorar, el presente que se vive y un proyecto a futuro. En la sociedad hay varios actores con intereses distintos y con posiciones distintas. También es relevante tener en cuenta no solo las historias hegemónicas o dominantes, sino también la multiplicidad de voces que aparecen, digamos, desde múltiples posiciones sociales. Así que esta conmemoración por el Día del Historiador me parece una buena oportunidad para reflexionar sobre eso, no solo al nivel de la sociedad, sino también al interior del propio campo disciplinario de la historia, y pensar qué memorias o qué tradiciones se están creando y construyendo en el presente en función a qué intereses al conmemorar el Día del Historiador.